pienso, claro, Leandro Santoro le está apuntando a los desencantados de lo que podría ser un giro de Juntos por el Cambio, digamos, hacia la derecha o hacia el mercado, a posiciones más fiscalistas, mirándolo a Milei, claro, y dejan ahí a un votante, digamos, el votante clásico radical de Caballito al que le estás hablando ahora con este elogio a Alfonsín, ¿no me equivoco? A ver, funciona así y opera así, pero no es que lo hago porque tengo un interés particular o electoral. No, es lo que verdaderamente pienso. Ahora te quiero mostrar unos gráficos, Dale. unos cuadros. Vamos a ver si los podemos mirar acá en la pantalla. A ver. Tienen que ver con... No, esto. A ver. Esta es la imagen de Alberto en la capital. Esto es un estudio de Opina Argentina, de Facundo Nejamquis, que evalúa la imagen de Alberto Fernández. 71% es en bloque negativa, con matices, ¿no? Algo negativa y muy negativa, y la positiva, que es 24%. Ahora vamos a mirar qué imagen tienen de vos según esta encuesta, que la sigo bastante, la pegó muy bien en las PASO. Vos estás en 51 y 34. Con 15 de desconocimiento. Con 15 de desconocimiento, que ahí tenés un potencial. Podemos crecer. Sí, lo que te pregunto es, no me interesa el 34 y el 51, me interesa la diferencia entre 51 y 71, digamos. Llevas una mochila encima que es tu amigo Alberto Fernández. Pero, ¿cómo te explicás lo que pasó entre el Alberto Fernández, que conocía a todo el mundo, el operador de Néstor, y esto, que es casi un meme que camina? Bueno, eso es una caracterización tuya, ¿no? Sí, obviamente, sí, mía. Que no la Lo comparto. acabo de decir yo. Naturalmente que Sí. no comparto. Mirá, creo que todos somos conscientes que la pandemia alteró muchísimo las expectativas de la gente y las expectativas y las posibilidades del gobierno. Me parece que si vos mirás la imagen pública de los principales líderes en Europa, pasa más o menos algo parecido. Todos se vieron muy perjudicados. ¿Vos crees que están perjudicados por situaciones objetivas, porque les tocó una escena, o porque se quebraron ellos como seres humanos en una escena muy compleja? No, mira, yo creo que... ¿Me entendés lo que pregunto? Perfectamente, o sea, seguramente es una combinación de las dos cosas, ¿no? Ahora, si hablamos de la sociedad y no del círculo rojo, lo más importante es el deterioro socioeconómico de la Argentina, eso sin duda. Para el círculo rojo puede ser, que algunos dirán, no, yo esperaba un Alberto que sea, no sé, que tenga esta característica, que se pelee con Cristina, otros, no, yo esperaba un Alberto que tenga más despliegue político. ¿Vos qué Alberto esperabas? Lo que pasa que... Y contame un poco sinceramente la diferencia que hay entre este Alberto que ves, que es distinto del que veo yo, obviamente, y el que vos también imaginabas. Lo que pasa que... ¿O qué estás esperando? Esa es la pregunta. Primero, yo no hago política pensando en las personas, o sea, yo le asigno un valor a lo personal. No, mucho hablo menor. como gestión de gobierno, Sí, sí. no por él. Bueno, pero mucho se explica, lamentablemente hoy el debate político está excesivamente personalizado desde mi perspectiva ideológica. Yo valoro mucho más las ideas y los valores y las políticas públicas que la imagen, que puede ser coyuntural. De hecho, si yo me hubiese guiado por la imagen, nunca hubiese sido amigo de Raúl Alfonsín, porque después que le decretaron el cáncer, Alfonsín empezó a recuperar. Pero ser amigo de Alfonsín en la época que era amigo yo era muy difícil, ¿no? Pero explícame por qué sos amigo de Alberto, no de Alfonsín. No. Si ahora volvemos a Alfonsín. A ver, primero soy amigo porque lo conocí antes de ser presidente, y en segundo lugar porque creo que, además de ser una buena persona y bien intencionada, expresa los valores por los cuales yo milité toda mi vida. Tiene una concepción de la democracia con sentido social, él cree que el Estado tiene que cumplir un papel, que la riqueza se tiene que redistribuir, que la Argentina necesita una alianza entre el capital y el trabajo, que es necesario pensar un modelo de inversión pública para motorizar la inversión privada, no cree que la democracia sea solamente un régimen electoral, entiende que se necesita generar condiciones para incentivar la producción, el consumo y el empleo. En definitiva, está mucho más cerca del universo de valores que tengo yo del que tiene muchos dirigentes. ¿Cuánto pesa en tu evaluación la práctica, la capacidad para lograr esos objetivos, ese discurso? Mucho, Carlos. ¿Por qué te reís? No, me río porque, a ver, hay un intento todo el tiempo de descontextualizar el ejercicio del poder. No, estoy tratando al revés, de contextualizar esos objetivos, que no tengo por qué discutirlos, digamos, con mayor pobreza, una inflación bastante descontrolada, instrumentos muy rudimentarios para controlar la inflación, una relación con el sector privado que seguramente no alienta a nadie a invertir. La gente, ya no hablemos de las empresas, las familias, las que pueden se van, muchos de los que pueden se van. Digamos, hay como una especie de diferencia entre el horizonte, digamos,
utópico que encierran todos esos valores y la práctica muy notoria, que me gustaría que la expliques. No te lo digo para gastarte, digamos. No, ya sé, no. Lo que pasa que yo te decía que es incómodo por ahí para el análisis político, desde mi perspectiva ideológica por lo menos, centrar el análisis en las características personales de una... No hablo de características, hablo de éxitos y dificultades, para no decir fracasos del gobierno. Ahora vamos. Yo creo que el contexto de pandemia es un contexto que tiñe todo. Si vos me preguntás a mí si nos hubiésemos imaginado el 10 de diciembre del 2019 que nos iba a tocar hacer gestión con este marco de condicionamientos, no se nos hubiese ocurrido nunca. Yo creo que la gestión de Alberto Fernández va a ser mirada en perspectiva histórica, entendiendo que fue el presidente de la pandemia. Me parece muy injusto cargarle las tintas a él, suponiendo que es un error de gestión o una falta de liderazgo político, llamarlo como quieras, los problemas que se han suscitado. Creo que cualquier otro presidente de la democracia que le hubiese tocado gobernar en este contexto lo hubiese tenido muy difícil. Ahora vos pensás, Carlos, que Alberto no tiene que resolver un problema, tiene que resolver al menos 2 o 3, la recesión y la inflación al mismo tiempo. Todo el instrumental económico, tanto de la ortodoxia como de la heterodoxia, te sirve para resolver uno de esos 2 problemas. Cuando vos tratás de estabilizar la economía, ¿no es cierto?, tenés un problema con el crecimiento. Cuando tratás de estimular el crecimiento, tenés un problema con el recalentamiento de los precios. Y el común denominador es el dólar. Y la gestión anterior te deja una deuda de 100.000 millones de dólares con complicaciones enormes. Ponía a cualquier presidente en un contexto de pandemia a tratar de mejorar la actividad económica, bajar la inflación, renegociar la deuda con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional en pandemia con esta posición, Carlos. A ver, no te digo que esté para el Nobel, pero la verdad no es fácil encontrar una persona que pueda construir los consensos políticos, sociales y llevar adelante una economía como la nuestra con el grado de complejidad con el cual la tuvo que agarrar este muchacho. Si vos crees que cuando se haga la evaluación de cómo manejó el gobierno la pandemia, sobre todo en relación con la cuarentena, con ese abordaje, si no va a haber reproches enormes. Digamos, cuando vos mirás la información internacional te dicen, es el país donde en proporción de cantidad de gente más muertos hubo, seguro en América Latina, y el que más daño se le hizo a la economía a pesar... No, en América Latina está mucho peor Perú, está bastante peor Brasil, pero igual te tomo que... ¿En relación muertos por millón? Sí, por millón Perú, aparte un truco ahí con Perú está bien, Brasil tengo mis dudas. Sí, también. Pero además te digo, o sea, la verdad es que, a ver, vos pensás que la Argentina tenía el sistema público de salud desarticulado, nosotros tuvimos que ganar tiempo, tuvimos que tratar de salir al mundo a buscar insumos que estaban siendo prácticamente prohibitivos, los países centrales los acaparaban, era difícil conseguir respiradores, era difícil conseguir vacunas, era difícil conseguir insumos. Vos me preguntás a mí, che, ¿estás conforme, Leandro, vos con todo lo que se hizo? De ninguna manera, y el presidente tampoco. Así hubiésemos hecho todo bien, la situación ameritaba para redoblar los esfuerzos. Lo que digo es, me parece que hay que poner todo en su contexto, digamos. La Argentina no tiene partidos políticos, con lo cual es muy difícil construir acuerdos estables y duraderos, ¿no? Es muy difícil encontrar interlocutores legítimos para poder prorratear los costos frente a una crisis de esta naturaleza. Y la verdad es que acá si hay algo para discutir, digamos, entre otras cosas, es cómo respondió el sistema político de cara a esta situación. Los ataques fueron, la verdad, furibundos. Vos pensás que nosotros, mientras estábamos discutiendo con los laboratorios, había la principal dirigente de la oposición, porque es el presidente del PRO, salía a decir que estábamos tratando de cobrar coimas para conseguir vacunas, o que rechazábamos, perdóname, que rechazábamos... Sobre ese tema, Leandro, lo que hay que reprocharle a la oposición es que le votó una ley de vacunas de la que se dieron cuenta de las dificultades cuando ya la ley estaba aprobada. Ustedes, si algo tendrían que agradecerle a la oposición, es haber votado esa ley de vacunas. Mira, esa ley de vacunas, entre otras cosas, salió como consecuencia... Con independencia de las críticas que hubo cuando después se dieron cuenta de lo que habían votado. Pero estamos hablando de 2 cosas distintas. Una cosa es decir, mira, no tenemos marco normativo, estamos enfrentando una situación difícil y entonces todos tratan de ayudar. Y yo digo por la palabra, ¿cómo se llamaba la palabra que... Negligencia, que fue el problema. Pero en el medio de esa negociación también, Carlos, antes y después, nosotros tuvimos que bancar que nos organicen 7 movilizaciones rompiendo la cuarentena, que digan que rechazamos las vacunas de COVAX por prejuicios ideológicos, que publiquen en la tapa de los diarios que las vacunas chinas que habíamos comprado eran de mala calidad cuando habíamos comprado otra. Tuvimos que bancarnos también que salieran a decir que habíamos participado de un crimen que era de gravedad institucional por el fallecimiento del exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, la verdad que la oposición en la Argentina no ha jugado un papel que vos me digas, mira, es para sentirse orgulloso. Entre otras cosas porque estaba resolviendo su propio liderazgo, Carlos. Porque mientras nosotros estábamos discutiendo cómo hacíamos para conseguir los insumos para enfrentar la pandemia, ya estaban viendo quién era el jefe de la oposición.
Si era Macri, si era Larreta, si era Patricia Bullrich o cualquiera. Entonces todo el tiempo condicionando la posibilidad de construir acuerdos a la tensión interna, que es exactamente lo mismo que pasa ahora, Carlos. Yo te hago una pregunta a vos. ¿A vos te parece que un líder, perdóname, ¿a vos te parece que un líder democrático, como yo no tengo dudas que Rodríguez Larreta lo es, en una democracia republicana, como espero que sea la nuestra, puede decir libre de cuerpo, yo con estos sectores de la sociedad no voy a discutir sin que eso tenga costo social? ¿Vos te diste cuenta de la peligrosidad de esas palabras que ha dicho esta semana Horacio Rodríguez Larreta? Pero ¿cómo? Vos podés estar en contra del kirchnerismo, hasta podés tener sospechas que el kirchnerismo te vaya a cumplir, es legítimo. Ahora, nosotros representamos un sector de la sociedad. En cualquier democracia seria del mundo, un líder que dice eso en ese mismo momento queda descalificado para competir, porque si el día de mañana Horacio Rodríguez Larreta llegara a ser presidente de la Nación, solo no va a poder resolver estos problemas y va a tener que convocar a la oposición. Entonces se está generando un clima que me parece que dista mucho de ser republicano.